Hermanos, como pueden ver en la pantalla, hoy tenemos por delante el tema de si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Un tema que, como decía en la oración, ha inquietado a los teólogos y apologistas durante toda la historia del cristianismo, pero que no solamente ha inquietado a los teólogos y apologistas, ha inquietado a filósofos, pensadores de diferentes cosmovisiones que han tratado de esbozar una explicación de cómo puede ser que un Dios que es bueno, poderoso y sabio permita tanto mal, tanto sufrimiento. Quisiera comenzar con la famosa paradoja de Epicuro, que dice como sigue: ¿está Dios dispuesto a prevenir el mal o la maldad, pero no es capaz? Entonces no es omnipotente. ¿Es capaz, pero no está dispuesto? Entonces es malévolo. ¿Es tanto capaz como dispuesto? Entonces, ¿de dónde viene la maldad? No es ni capaz ni dispuesto, entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Como decía, esta breve serie de preguntas tiene por título en la historia como la paradoja de Epicuro, por su autor, Epicuro de Samos, un filósofo griego del siglo IV. Pero no ha sido él el único, de hecho, que ha esbozado algo similar. David Hume, un filósofo inglés de mucho más hacia acá, también esbozó argumentos similares. Y de ahí en adelante, aunque Hume no decretó o no rechazó la existencia de Dios, los ateos modernos han utilizado estas paradojas y similares para negar la existencia de Dios. Según el criterio de estos, la existencia del sufrimiento y el mal en el mundo es una prueba sine qua non de que no es lógico creer en Dios, o al menos no en el Dios que los cristianos decimos que existe. Un Dios poderoso, un Dios bueno, un Dios sabio. Pero antes de tratar de esbozar una explicación para esta disyuntiva, permítanme hacer una observación o un par de observaciones. A diferencia de otros temas en la apologética, este tema suscita mucha, pero mucha sensibilidad emocional. Si bien es cierto que hay personas que cuestionan la existencia de Dios de una manera intelectual y lógica por la existencia del sufrimiento y que por tanto requieren una respuesta intelectual y lógica, lo cierto es que la mayoría de las personas viene a este problema con un peso emocional. Probablemente porque han perdido un familiar, probablemente por una experiencia traumática o por una enfermedad crónica, la persona se cuestiona cómo es posible reconciliar la existencia de Dios con la existencia del mal. El problema de muchos no es tanto intelectual, sino emocional. No es tanto de argumentación lógica, probatoria. Es tanto existencial. ¿Cómo yo puedo lidiar con el sufrimiento? No tanto cómo puedo entenderlo o cómo puedo explicar. Es cómo yo puedo lidiar con el sufrimiento. Y a propósito de eso, para muchas personas la experiencia del sufrimiento es un problema del corazón más que un problema de la mente. De modo que la empatía emocional y la sabiduría emocional es imprescindible para tratar un tema como este. Si abordamos de una manera fría, lógica e intelectual a una persona que está luchando con el sufrimiento, a una persona que ha perdido un ser querido, no vamos a llegar a su corazón, ni a su cabeza. Pero por el contrario, si tratamos el tema de una manera emocional, con una persona que tiene una duda racional e intelectual con este tema, probablemente le vamos a parecer superficiales. De modo que podemos captar un poco de lo complejo que es un tema como este
y abordar un tema como este ante los no creyentes. Y de hecho, ante los creyentes por igual. Hablando de creyentes y no creyentes, a veces sucede que solamente los cristianos nos sentimos con el peso de demostrar cómo puede ser reconciliada la existencia de Dios con la existencia del mal. Parecería a veces como que el no creyente no tiene que hacer una reconciliación o una solución al problema del mal. Si bien es cierto que el creyente tiene un gran peso porque cree en un Dios poderoso y bueno, todavía el no creyente, aún no creyendo en Dios, tiene que poder dar una respuesta a los que sufren. Tiene que poder dar una explicación de por qué y para qué existe el mal. Sin embargo, no siempre, sobre todo los ateos, se sienten con la responsabilidad de hacer. Así que veamos en la mañana de hoy cómo abordar este difícil tema, esta difícil cuestión: si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Para hacerlo, primero vamos a ver respuestas no cristianas al problema del mal. Luego veremos la respuesta cristiana al problema del mal. La primera forma o una de las formas como se ha tratado de responder esta disyuntiva de la existencia de Dios y la existencia del mal es simplemente negando el poder de Dios. En pocas palabras, hay quienes dicen Dios es finito. Y con finito quieren decir que Dios no es omnipotente, no es omnisciente, no es todo lo que los creyentes decimos que Dios es, todo lo que la Biblia dice que Dios es. Y básicamente quienes creen esto enseñan que Dios es incapaz de interferir con cosas como las leyes de la naturaleza y el libre albedrío humano. Que Dios ciertamente quiere erradicar el mal, pero simplemente está limitado. Por eso lo de finito. Dios no puede interferir con ciertas cosas de la creación por mucho que quisiera. Quiere detener el mal, pero hay cosas que lo impiden, como ya mencionaba. Una de ellas es las leyes de la naturaleza o el libre albedrío. Esta posición por igual entiende que Dios, si bien es cierto que no ha podido terminar con el mal, de alguna forma lo va a solucionar. El problema es que si Dios ha tenido la eternidad para terminar con el problema del mal, ¿qué garantía tendríamos que un Dios finito pueda realmente hacerlo al final? Es un Dios finito que no tiene la capacidad de hacer lo que quiere o lo que promete, porque Dios lo ha prometido, digno de alabanza y de adoración. ¿Hay una garantía de que eso será una realidad si Dios no es omnipotente y omnisciente? Sin embargo, el Dios de la Biblia es precisamente omnipotente y omnisciente y bondadoso. Si queremos pruebas de que Dios es omnipotente, solamente tenemos que leer el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó a partir de la nada. Los teólogos llaman a esto la creación ex nihilo. Dios creó de lo que no era. La mayor prueba de poder, la mayor evidencia de poder es crear algo de lo que no era. Llamar a la existencia algo que no existe. Génesis 1:1 demuestra eso. Y como vimos la semana pasada, cuando Cristo resucitó de los muertos, Dios probó que ni la muerte ni la tumba pueden limitar sus propósitos. El Dios de la Biblia no está limitado. Y veremos más de eso un poquito más adelante. El siguiente punto o la siguiente manera como los pensadores han tratado de responder a esta pregunta es: Dios no es omnibenevolente, es decir, Dios no es total y absolutamente bueno. No que Dios sea malo, sino que bajo esta premisa, bajo este punto de vista, Dios no es del todo, absolutamente, sin sombra, bueno. Básicamente ellos ponen a Dios como alguien parcialmente bueno o mayormente bueno. Alguien que en la generalidad de los casos actúa con rectitud. Sin embargo, la Biblia enseña que Dios es bueno y esto está arraigado en su propio carácter, en su naturaleza. Y
como Dios es autoexistente, Él no cambia, es decir, que Él no puede moverse desde la bondad a la maldad. Dios no puede dejar de ser bueno. Ese es el Dios que se revela en las Escrituras. De hecho, esta posición de un Dios semi-bueno, parcialmente bueno, tampoco resuelve el problema del mal, porque nos deja en la misma posición que la anterior. Como yo sé que un Dios parcialmente bueno va a resolver o querrá resolver el problema del mal. El problema del mal tiene 3 aristas, dicen algunos. Por un lado está la existencia del mal propiamente. Por otro lado está la bondad de Dios o la perfección de Dios. Y por el otro lado está el poder de Dios. ¿Qué decía Epicuro de Samos? Si Dios es poderoso, ¿por qué no lo detiene? Si Dios es bueno, ¿por qué no quiere detenerlo? ¿Por qué existe el mal si Dios existe? Los primeros 2 puntos de vista quieren negar en primer lugar el poder de Dios. El mal existe porque Dios no puede controlar todas las cosas. Él quiere, pero no puede. La segunda postura niega la bondad absoluta de Dios. Dios es poderoso, pero simplemente no es tan bueno o no siempre quiere las cosas que nosotros llamamos buenas. La tercera postura es la otra parte. Si yo no puedo negar la bondad de Dios o no puedo negar el poder de Dios, ¿qué yo voy a negar? La existencia del mal. Simplemente niego que el mal sea una realidad objetiva. Y hay personas y cosmovisiones que niegan que el mal es una realidad objetiva. El panteísmo, por ejemplo, enseña que todo es una sola esencia y que todo lo que existe se deriva de esa esencia y que todo eso es bueno, sin importar cómo se perciba eso. Benedict Spinoza, por ejemplo, fue un pensador, un filósofo que pensaba que todas las cosas son buenas porque son esencialmente de la divinidad, derivan de la divinidad. Ahora bien, esta posición no explica, por ejemplo, de dónde surge la percepción del mal. Ellos entienden que el mal no es una realidad, es una percepción. Ahora, ¿de dónde surgió la percepción? ¿Y por qué la percepción del mal es tan dolorosa? Por ejemplo. Pero más aún, esta posición nos deja con aquellos que la proponen muertos y sepultados. Es decir, si el mal es una ilusión, como afirman ellos, ¿cómo es que se enferman y mueren? Es una cosmovisión que se refuta a sí misma. Ellos entienden que el mal no existe, sin embargo, ellos mismos son evidencia de que han experimentado la maldad. Mary Baker Eddy, la fundadora de la ciencia cristiana, decía que el mal no se originó o existió como entidad, no es más que una falsa creencia. Sin embargo, ya está muerto y antes de morir enfermó. ¿Qué es eso? Este punto de vista mucho menos resuelve el problema del mal. El mal ciertamente existe, el mal ciertamente ha infringido dolor y sufrimiento a toda la humanidad. ¿Cómo explicar su existencia en un mundo controlado por Dios? Ahora bien, una cuarta postura es el karma y la reencarnación. Aquí tenemos a las religiones orientales como el hinduismo y el budismo, que tratan básicamente de explicar que lo que acontece al ser humano que llamamos maldad o que llamamos mal es la esencia natural de la vida. No es algo malo esencialmente, sino que es el karma o la restauración después de la muerte, la forma en que las personas después de morir resucitan o no resucitan, ellos lo llaman de otra manera, reencarnan en otra cosa que no es lo que eran antes. Ellos dicen eso no es malo, esa es la ley natural de la existencia. El problema con esta teoría, con esta posición, es que también es contradictoria, porque por un lado niegan la existencia del yo.
no hay un yo que trasciende después de la muerte o en la reencarnación. Si no hay un yo que trasciende la reencarnación, ¿quién es el que experimenta el sufrimiento? Esa persona ya no existe. Ellos no entienden que el yo se preserva tras la muerte. Por otro lado, el karma es un sistema impersonal de justicia moral que plantea la interrogante de cómo un sistema impersonal puede precisamente hacer juicios éticos e impartir justicia. ¿De qué manera un sistema impersonal determina lo que es bueno, determina cuál es la consecuencia de no hacer lo bueno e imparte justicia a los que no hacen lo bueno? Si yo niego la realidad del yo. Y por otro lado, el objetivo final en estas religiones orientales es básicamente escapar del ciclo de la existencia, no la erradicación del mal. Otra vez nos dejan el mismo callejón sin salida. ¿Cómo se va a solucionar el mal? Un punto adicional o una perspectiva adicional es la de Dios no existe, o el ateísmo. Para el ateo, el mal simplemente está ahí. El mal simplemente existe sin ninguna razón o ninguna explicación que valga la pena dar. Ahora bien, nadie puede hablar de un mal moral sin antes esa persona creer que existe un mal objetivo. El ateo tiene un problema. El ateo cataloga cosas como malas y buenas, pero no tiene un legislador que promulgue algo como malo o bueno. Para un ateo se le hace difícil desarrollar una postura contradictoria a Dios bajo la premisa de que el mal existe, porque como él y bajo qué premisa él entiende que algo es malo en primer lugar. Si no hay un legislador moral, si no existe un ser supremo que dictamina lo que está bien y lo que está mal, ¿bajo qué fundamento él puede determinar lo bueno y lo malo? En cierta manera, el ateo tiene que pedir prestado al teísmo, al cristianismo bíblico, para poder contradecir al cristianismo. Y a esto fue lo que llegó el autor C.S. Lewis, cuando siendo ateo, reconoció precisamente esta deficiencia del ateísmo. Y él decía: mi argumento en contra de la existencia de Dios había sido que el universo parecía comportarse de manera cruel e injusta. Pero ¿de dónde procedía esa noción mía de justo e injusto? ¿En base a qué calificaba el universo de injusto? ¿En base a qué?, decía Lewis. Una posible salida era renunciar sin más a mi noción particular de lo justo, pero de así hacerlo, mi argumento en contra de la existencia de Dios se derrumbaba. El ateo quiere el santo y la limosna. El ateo quiere decir que la maldad niega la existencia de Dios, pero no quiere reconocer que sin la existencia de Dios no hay maldad objetiva, la cual pueda ser utilizada para negar la existencia de Dios. Por eso el apologista Frank Turek dice: si el mal es real, entonces el ateísmo es falso. El ateo tiene que decidirse. O existe el mal o existe Dios. O niego la existencia de Dios y también niego la existencia del mal, pero no puedo tener la una y la otra. Si el mal existe, el ateísmo es falso. Si el mal objetivo existe, el ateísmo es falso. Estas son algunas de las posturas no cristianas que se han dado a lo largo de la historia. Hay otras, pero probablemente estas son las más conocidas. Ahora pasemos a lo que sería la respuesta cristiana al problema del mal. Y en este caso, yo quisiera advertir que yo no tengo una respuesta completa al problema del mal. ¿Quién la tiene? En palabras del apologista John Lennox, yo no tengo una respuesta completa, pero tengo una puerta que lleva a una respuesta. Mis hermanos, aquí tenemos que reconocer nuestra finitud. Aquí tenemos que reconocer nuestras limitaciones para entender los misterios de Dios.
Lo que yo quisiera hacer a continuación es mostrar algunas verdades bíblicas que encontramos en la Escritura que nos van juntas a dar una perspectiva bíblica del problema del mal. No probablemente una respuesta exhaustiva, definitiva, pero sí una respuesta válida, a mi entender. Así que aquí está la puerta que lleva a la respuesta al problema del mal. En primer lugar, Dios no es el autor del mal. Regularmente se plantea el cuestionamiento al problema del mal y la existencia de Dios de esta manera. Dios creó todas las cosas, el mal es una cosa creada, por tanto Dios creó el mal. ¿Cómo podríamos responder a un argumento como este? ¿Cuál sería la respuesta que le darías a un amigo, a un conocido que te aborda y te hace esta argumentación? No es retórica la pregunta, por cierto. Es abierta. Por acá, si me pueden ayudar con el micrófono aquí delante. Dice la Biblia, ¿habrá alguien que diga que pasa algo malo que Dios no mandó? Entonces, ¿creó Dios el mal? Es la pregunta que persiste. Si Dios creó todas las cosas y el mal es una cosa, ¿creó Dios el mal? Tengo un par de manos, una por acá, en el mismo trayecto, hay una aquí y otra allá. Sí, bueno, según la Biblia, Dios es santo, Dios es bueno y Él no puede tentar a nadie, según Santiago capítulo 2, si mal no me acuerdo. Entonces, el problema está en que Dios creó criaturas con la capacidad de amar, que tenían que ser libres. Entonces, Dios dio espacio y restringió su poder contra el mal, dejando que las personas elijan si quieren hacer el mal o el bien, si quieren seguirle o no. Entonces esa libertad hace que nuestro mundo esté lleno está lleno de pecadores y van a hacer mal. Pero como Dios es justo y bueno, al final Él va a pasar cuenta. Ok, entonces la respuesta es que la libertad que Dios le dio al ser humano trajo como consecuencia el origen o la existencia del mal. Por acá. Bueno, abundando un poquito en lo que decía Mario, hay un libre albedrío que Dios nos creó con esa capacidad de elegir y no simplemente ser unos robots que cumplan su voluntad. Y también en otro orden uno tendría que preguntarse ¿qué es verdaderamente el mal? Porque cuántas cosas nosotros vemos como malas y son cuerdas de amor que Dios ha utilizado también en nuestras vidas. Entonces, habría que preguntarse, porque ese tipo de mal, uno dice, bueno, como decía José, ustedes lo usaron para mal, pero Dios lo usó para bien. Sí, vamos a hablar de eso en un momento. Bien. Yo creo que las respuestas... ¿Alguien tiene algo adicional a lo que se ha mencionado? Allá atrás tenía la mano alzada antes y se me había pasado. Una persona más para luego proseguir. Sí, yo lo veo desde este punto de vista. Si el mal fuera la oscuridad y el bien fuera la luz, entonces yo creo que lo que no existe es la oscuridad. Lo que pasa es que hay falta de luz. Y así yo lo veo. Yo creo que cuando se hace la cosa mal es porque falta Dios. Si tú enciendes una luz, ya no existe la oscuridad. Yo creo que lo que falta es la luz, realmente. Interesante. Vamos a ver un poco de eso ahora. Déjenme entonces mostrar lo que la Biblia dice. En primer lugar, obviamente, la Biblia ciertamente testifica que Dios creó todas las cosas. Como pueden ver en la pantalla, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de Cristo en ese pasaje. Y en Colosenses añade, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos,
sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Apocalipsis termina diciendo, tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. De modo que ciertamente la Biblia asegura, la Biblia testifica, Dios creó todas las cosas. Pero de igual manera, con la misma autoridad, la Biblia testifica que Dios no es autor del mal. ¿Y dónde lo vemos? Bueno, hay muchísimos pasajes, pero en Juan capítulo 1 dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. No hay en él absolutamente ninguna injusticia. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Justo es el Señor en todos sus caminos. De modo que la pregunta persiste. Si Dios creó todas las cosas y nada dejó que no fuese su creación, no hay nadie que pueda decir yo creé esto, ¿quién creó al mal? Bueno, para eso tenemos que irnos a Agustín de Hipona, que hace 1600 años aproximadamente tuvo una lucha con una filosofía llamada maniqueísmo. Agustín, antes de ser creyente, tuvo una travesía bastante prolongada por diferentes perspectivas o cosmovisiones del mundo. Una de ellas era el maniqueísmo, en el cual se presentaba la realidad como la existencia de dos poderes, uno bueno y uno malo, un dualismo en el que el poder bueno era ligeramente superior o superior al malo, pero que ambos eran eternos. Agustín de Hipona, luchando con eso, encontró que el mal básicamente no era una cosa creada. El mal no es una esencia o un ente o una sustancia ni siquiera. En palabras de Agustín, el mal era básicamente la ausencia de bien, como nuestro hermano allá decía. Él lo llamaba la privación del bien, privatio boni en latín. Agustín entendía que el mal no necesitaba un creador. El bien sí, porque el bien es algo. El mal, como la oscuridad, es la ausencia de algo. Cuando usted toma el interruptor de su casa y lo enciende, hay oscuridad. Eso es algo. Ahora, cuando usted lo apaga, usted no crea tinieblas, porque las tinieblas no son algo, sino su ausencia, la ausencia de la luz. De la misma manera, Agustín explicaba que para que el mal surgiera, necesariamente tenían las criaturas que alejarse del bien. Y en la medida que las criaturas se alejaron del bien, en esa misma medida fue el mal concebido. En nuestra mente podría ser como una cabaña en medio del bosque que tiene una sola luz, una lumbrera, y mientras estás en esa cabaña tú puedes percibir la luz. En la medida que sales de la cabaña, en la medida que te alejas de esa cabaña, en esa misma medida estás experimentando la oscuridad. Eso pasó con las criaturas de Dios. Dios no necesitó crear la maldad. Dios no necesitó traer la maldad a la existencia, porque la maldad es la ausencia de bondad. Este pensamiento de Agustín ha sido utilizado a lo largo de muchos siglos y parece tener asidero bíblico y parece explicar en cierta manera que Dios creó todas las cosas sin la necesidad de crear el mal. Porque repito, el mal no es algo, no es un ente, no es una sustancia. A veces vemos en las películas, en las series o en las novelas que el mal es una fuerza. Ciertamente que las criaturas hacen cosas malas, pero estamos hablando del mal en sí. ¿Qué es? La ausencia de bien. Eso es lo primero que la Biblia nos dice. Ahora, en segundo lugar, tenemos camino que recorrer. La Biblia también añade acerca de esto que el mal, o más bien, Dios usa todas las cosas para cumplir sus propósitos e incluso usa el mal para cumplir su voluntad y para traernos bien. Como decía también por aquí Endel.
Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que son llamados de acuerdo a su propósito, dice Romanos 8:28. Y ahí pudiéramos añadir un montón de pasajes, pero Génesis, como decía Endel, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó el mal en bien. Y Romanos 9:14 dice, toda obra del Señor tiene un propósito, hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Mis hermanos, la Biblia es muy clara al decir, el mal existe en el mundo de Dios, no por la limitación del poder de Dios, ni por la limitación de la sabiduría de Dios. Dios escogió permitir el mal, pero el mal no está fuera del control soberano de Dios. Un libro como Job nos enseña claramente esta verdad, cuando en el primer capítulo Satanás se acerca y tiene que básicamente pedir permiso a Dios para tocar a Job. Y vemos a lo largo de todo el libro que Dios usa precisamente el mal que Satanás trae sobre Job para el bien del alma de Job y para el bien de todos aquellos que hemos leído el libro de Job desde entonces. Dios puede usar el mal para traer bien. Lo vemos con José y lo vemos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo murió en la cruz fue el mal más grande imaginable. Sin embargo, cuánto bien, todo el bien que poseemos ha salido de su muerte y resurrección. En tercer lugar, la Biblia también nos indica que el libre albedrío no establece la necesidad del mal. Y aquí quiero ser un poquito claro con esto. Aquellos quienes usan el libre albedrío para explicar el origen del mal entienden que era necesario porque Dios tenía que crear seres con la capacidad de elegir para poder amar. Porque si no podían elegir libremente, no podrían amar verdaderamente. Ahora bien, bajo esa premisa, Dios permite el libre albedrío, pero con la molesta consecuencia de que algunos pudieran abusar de ese libre albedrío. Pero si el libre albedrío es una necesidad, o al menos el libre albedrío entendido de esa manera, porque hay diferentes maneras de entender el libre albedrío, que no vamos a entrar en este momento porque es un tema más largo. Si el libre albedrío es precisamente necesario para amar, ¿Dios no posee libre albedrío? Porque la Biblia enseña claramente que Dios no puede hacer el mal. Dios no puede elegir el mal. Dios no puede escoger pecar. La Biblia enseña claramente. ¿Es Dios libre entonces? La Biblia enseña que sí. De hecho, la Biblia enseña que la verdadera libertad es no poder escoger el mal. Y si tú dirás, bueno, eso es Dios, Él es infinito, yo soy finito, pero en el cielo no tendremos libertad. ¿Podremos elegir el mal en el cielo? La Biblia claramente indica que no. ¿A qué nos lleva todo esto, mis hermanos? A entender que ciertamente la libertad de escoger según se desea es enseñada en la Biblia. El hombre puede escoger según su deseo. Pero la Biblia no enseña que el hombre tiene una libertad absoluta para escoger cualquier cosa, aún en contra de los propósitos de Dios. Y de hecho, enseña claramente, como he dicho, que en el cielo nosotros no podremos escoger pecar y aún así seguiremos amando a Dios y seremos libres en adorarle. ¿Qué nos deja esto? Que Dios pudo haber creado criaturas libres con la capacidad de escoger libremente y aún así no pecar. Eso parece ser la condición de los ángeles actualmente y sin duda que será la condición en la que nosotros nos encontraremos en la eternidad. De manera que el libre albedrío por sí solo no explica el surgimiento del mal. Otra cosa que la Biblia enseña acerca del mal es que nuestra percepción del bien y del mal puede estar limitada o puede ser inexacta.
Y hay 3 factores que limitan nuestra comprensión del bien y del mal. En primer lugar está la dimensión divina. El bien y el mal lo define Dios, no lo define el hombre. Obviamente Dios nos revela en su palabra lo que es bueno y lo que es malo, pero no es como decir que lo malo es lo que a mí no me gusta y lo bueno es lo que me gusta. No es tan simple como eso. La Biblia es mucho más objetiva que eso. Y en ese sentido, el verdadero bien, según la Biblia, es conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, un pasaje después de Romanos 8:28 que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Llamados a qué? El texto continúa diciendo, a ser semejantes a Jesucristo. De manera que el máximo bien descrito bíblicamente es conformarse en la semejanza de nuestro Señor. ¿Y qué experimentó nuestro Señor? Bueno, dolor y sufrimiento. En otro sentido, hay una dimensión temporal. Lo que parece un mal momentáneo puede producir un bien mayor a largo plazo. Y eso lo vemos con los tratamientos médicos. Si yo llevo a mis hijos o a mi hija de 2 años al médico a ponerse una inyección, ella sin duda lo va a ver como la peor cosa del mundo. Pero a largo plazo, ese sufrimiento será beneficioso. Es obviamente un microejemplo, un ejemplo hasta insignificante en comparación con las grandes realidades del mundo, pero nos deja ver que ciertamente hay cosas que son malas en el momento, pero que en el tiempo se verán como, a la luz de Dios o a la luz de la eternidad, diferentes. Por eso alguien preguntaba, ¿cómo se verá esta situación en 5 años? ¿Cómo se verá esta situación en 10 años, en 20 años, en 30 años, en 1.000.000 de años? A veces nos falta perspectiva eterna para juzgar las cosas que acontecen en nuestra vida. Y en tercer lugar, hay una dimensión de extensión. La preocupación o la percepción individual del bien y el mal es básicamente o debe ser considerada de impacto colectivo. Nosotros tendemos a ser egocéntricos. Aquello que es malo es lo que a mí no me beneficia o lo que me trae a mí incomodidad. Algo tan simple como decir, bueno, es malo que lloviera hoy porque no pude ir al parque. Eso es malo. Llovió y la tierra recibió lluvia y la cosecha pudo darse por esa lluvia. Obviamente, repito, estos son ejemplos insignificantes, pero nos dejan ver la idea de que lo malo no está limitado a lo que me acontece a mí personalmente, sino que debemos verlo en una perspectiva universal. Y Dios ciertamente que está pendiente de todo lo que sucede para que redunde en el bien de sus escogidos. Otra cosa que la Biblia nos enseña es que Dios correctamente culpa y juzga a las criaturas morales por el mal que hacen. Dios correctamente juzga. Dios nunca exime a sus criaturas por el mal que hacen. Solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas o perversiones, como dice nuestra versión. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Pues ¿quién resiste su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modeló, ¿por qué me hiciste así? Y el pasaje que Pablo está relatando aquí en Romanos capítulo 9, está hablando de cuando Dios endurece el corazón de Faraón, por ejemplo. Y que Dios, después de haber hecho posible que el corazón de Faraón se endureciera, juzgó a Faraón. Y Pablo usa un recurso literario llamado diatriba, en el que pone a un interlocutor objetando precisamente esa posición. Y la respuesta de Pablo no fue, no, pero es que Dios simplemente juzga a las personas según sus hechos y no tiene nada que ver con su voluntad. No, él dice, ¿quién eres tú, hombre, que juzgas a Dios? Dios no puede determinar lo que Él quiera con un vaso de barro. No puede hacerlo de la forma que Él quiera. Este pasaje es como una línea de pizarro, mis hermanos. Es como una línea que nos dice, hasta aquí llegan nuestras objeciones.
porque Dios se reserva el derecho, la potestad como Señor de la creación de juzgar a sus criaturas según su criterio. La Biblia ciertamente enseña que Dios utiliza el mal de sus criaturas para cumplir sus objetivos. La traición de Judas Iscariote trajo como resultado el arresto de Jesús, que llevaría a la muerte de Jesús, que llevaría a la resurrección de Jesús. Pero Judas Iscariote fue llamado por Cristo: ¡ay de aquel hombre! ¡Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado! Bueno le fuera no haber nacido. Judas Iscariote no hizo lo que hizo porque quería agradar a Dios. Faraón no hizo lo que hizo porque quería someterse a los designios de Dios, a los decretos de Dios. No, ellos hicieron lo que hicieron en oposición a Dios, movidos por su avaricia en el caso de Judas y su deseo de poder en el caso de Faraón. De modo que Dios nunca exime a sus criaturas del mal que hacen, y ciertamente los juzga y los juzgará eternamente. Otra cosa que la Biblia enseña, mis hermanos, es que hay mal que viene como consecuencia del pecado universal. Hay un mal que es el resultado de la caída. Cuando los cristianos hablamos de la caída, no estamos hablando de un accidente, como cuando tú dices, me caí en mi casa. No. El término teológico caída se refiere al pecado de Adán y Eva en el Edén, a la desobediencia. Y no fue una caída como accidental, sino que fue una desobediencia intencional al Dios que todo se los había dado. Y lo que la Biblia enseña a partir de Génesis 3 es que la humanidad heredó la culpa y la naturaleza pecaminosa de Adán. A partir de ahí, todos nosotros nacimos con una inclinación natural a hacer el mal, con una depravación absoluta. Todos nuestros pensamientos, emociones y deseos están dañados, infectados del pecado. Y gran parte del mal que hay en el mundo se debe precisamente a eso. Pero también la Biblia enseña que no solamente el hombre o el ser humano, es objeto de esta esclavitud, sino también la creación. En Romanos capítulo 8 dice que la creación fue sujeta a vanidad y gime en este momento con dolores de parto. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Dios dijo que la tierra sería maldita. ¿Qué hizo la tierra? ¿Acaso la tierra no hace lo que Dios dice que haga? ¿Acaso la tierra no se convierte en lodo cuando llueve, no se seca cuando hace sol? La tierra es obediente. Sin embargo, a consecuencia del pecado del hombre, todo el planeta sufrió y sufre hasta el día de hoy. Eso explica muchos de los males naturales que vemos en el mundo, porque el mal no es solamente la consecuencia moral de los hombres, sino que hay males naturales en el mundo. Ciclones, terremotos, etcétera. La Biblia parece indicar que todo eso también está relacionado con el evento de la caída. De manera que si el mal en la naturaleza podría ser explicado en gran parte de esa manera. Obviamente, mis hermanos, la Biblia también enseña que Dios escoge permitirlo. No es como que Dios está limitado, como decíamos al principio. No es como que Dios es finito y no puede resistir a lo que pasa en su mundo. La Biblia da a entender y enseña claramente que Dios puede detener, interferir en la naturaleza para que ésta haga su voluntad. Otra cosa que la Biblia enseña acerca del tema del mal es que hay males específicos como resultado de pecados específicos. Y Pablo refirió este tema en Gálatas cuando dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay cosas que vienen a nuestra vida como resultado de nuestras malas decisiones. Hay cosas que vienen a nuestra vida como consecuencia de malas decisiones que tomamos o actos pecaminosos que decidimos hacer. Y de hecho, esas decisiones perjudican a nuestros seres queridos también. La Biblia también indica eso, que mis decisiones, mis pecados, dañan a los que están a mi alrededor.
Eso es parte de la razón de la existencia del mal en el mundo. Sin embargo, la Biblia también advierte que no todo el mal que hay en el mundo es resultado del pecado personal. ¿Recuerdan cuando los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús dice, no fue por el pecado. Así que mucho cuidado de extraer una explicación de una realidad o un sufrimiento en la vida de alguien acusando de que es por un pecado en particular, cuando eso solamente está en el control y en el conocimiento de nuestro Dios. Un par más de observaciones bíblicas. La Biblia o la explicación de la existencia del mal en un mundo controlado por Dios sigue siendo un misterio para nosotros. Yo recuerdo cuando leí por primera vez la explicación que Lois Berkhoff, un teólogo del siglo XIX, siglo XX, esbozaba en su teología sistemática sobre el mal y la relación que tiene con Dios. Después de unas 20, 25 páginas de reflexión teológica, él termina en el último párrafo diciendo: la relación entre la existencia de Dios y el mal sigue siendo para nosotros un misterio. Después de 25 páginas. En cierta manera, nosotros podemos hacer como los buzos hacen en el océano. Podemos ponernos un tanque, podemos ponernos oxígeno, podemos ponernos un equipo y sumergirnos en el mar y bucear hasta lo más profundo. Pero llegará un momento, a cierta cantidad de metros de profundidad, en que algo va a pitar, un reloj probablemente le recordará al buzo que no puede sumergirse más, que tiene que detenerse, es más, tiene que subir inmediatamente. Esto es básicamente lo que la Biblia enseña. Podemos nosotros sumergirnos hasta cierta distancia, hasta cierta profundidad en la reflexión teológica, pero hay un momento en que simplemente tenemos que decir con Pablo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y eso lo dijo el apóstol Pablo, que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, que habló bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros? La Biblia nos dice, hay cosas que son secretas que pertenecen al Señor nuestro Dios. Ahora bien, eso no significa lo que en otras clases hemos llamado fideísmo, de que simplemente creemos sin ninguna evidencia. No. Dios ciertamente que se ha reservado una explicación exhaustiva de la relación que tiene la existencia del mal con su poder y su bondad, pero Él nos ha dado muchas explicaciones en otras áreas de la existencia como para que nosotros podamos confiar en Él por lo que nos ha revelado, no por lo que ha negado revelarnos. En cierta manera, como un hijo que, sin entender del todo las decisiones de sus padres, puede depositar su confianza plena porque ellos han demostrado ser confiables. De la misma manera, nuestro Dios ha demostrado ser confiable. Y la última de las razones lo demuestra más que ninguna otra. Dios ha escogido sufrir con nosotros y por nosotros. A diferencia de cualquier otra cosmovisión, a diferencia de cualquier otra perspectiva de la realidad que no tiene una respuesta para el mal y mucho menos puede decir que a Dios o al Dios que ellos adoran le importa el mal, nosotros sí podemos decir que Dios se duele con nuestros pecados. No solamente que Dios sufre con nosotros, como dice en Génesis, que Dios se afligió, a Dios le dolió el mal del hombre. Es que Dios tomó carne y sangre, nació de una virgen, vivió en humildad, en necesidad, y fue sometido a la tortura y al dolor de la crucifixión. Dios escogió sufrir con su pueblo. Y acerca de esto, una novelista llamada Dorothy Sayers dice lo siguiente:
Cualquier razón que Dios haya elegido para hacer al hombre como es, limitado y sufriendo y sujeto a penas y muerte, tuvo la honestidad y el coraje de tomar su propia medicina. Sea cual sea el juego que esté jugando con su creación, ha mantenido sus propias reglas y ha jugado limpio. No puede exigir nada al hombre que no haya exigido a sí mismo. Él mismo ha pasado por toda la experiencia humana, desde las limitaciones triviales de la vida familiar y las restricciones del trabajo duro y la falta de dinero, hasta los peores horrores del dolor y la humillación y la derrota, la desesperación y la muerte. Podemos decir muchas cosas acerca de nuestro dolor. Podemos decir y lanzar muchas preguntas a Dios, como Job, en medio de nuestro dolor. Pero lo que no podemos decir es que a Él no le importa nuestro dolor, o que Él no sabe lo que significa nuestro dolor, o que Él no ha hecho algo para remediar nuestro dolor. Porque el hecho de que la Biblia diga que Dios escoge permitir el mal, no quiere decir que siempre será así. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Dios juzgó el pecado. Cuando Cristo resucitó en la cruz del Calvario, Dios libertó a sus escogidos del pecado. Y un día Cristo va a regresar para erradicar el pecado. A diferencia de cualquier otra cosmovisión, como el ateísmo, que no tiene una respuesta para la solución del problema del mal, el cristianismo dice: el mal es una realidad, ciertamente ocasiona dolor, sufrimiento al ser humano, pero está bajo el control de Dios, quien un día ha prometido erradicarlo completamente. Tengo varias manos arriba. Seguro que hay muchísimas preguntas. Pueden hacer la pregunta que ustedes quieran. Yo voy a responder la que yo quiera también. Ok, por acá. Sí, un breve comentario. Cuando Dios quiere detener el mal, lo detiene, y cuando quiere permitirlo, lo permite. En Génesis 20, Dios le impidió a Abimelech pecar contra Sara. Y en Romanos 1, Dios permitió, dejó al hombre, lo entregó a sus pasiones vergonzosas. Y en Hechos 17, 14 dice que en las edades pasadas Dios le permitió a la gente andar según sus caminos. En conclusión, Dios usa los errores de los humanos para llevar a cabo sus decretos soberanos. Muy bien, de acuerdo. Por acá. Aquí, nuestra hermana Orquídea. Que Dios dice en su palabra, no dice: en el mundo tendré aflicción, pero yo he vencido el mundo. Amén. O sea que Él siempre va a estar con nosotros. Acá. Hola. Sí, usted menciona el versículo de Romanos 9:20 de: oh hombre, ¿quién eres tú para que alteres contra Dios? Diré el vaso al barro que lo formó, ¿por qué me hiciste así? Sin embargo, vemos en la Biblia personajes relevantes como David, Salomón, incluso Nahum, que cuestionaron muchas veces al Señor. David escribió salmos enteros preguntándole a Dios por qué lo había abandonado. Salomón escribió el libro de Eclesiastés, que como sabemos es un libro lleno de preguntas. Y Nahum, un profeta un poco desconocido, escribió preguntas a Dios cuestionándole del por qué permitía ciertas cosas. Entonces, ¿cuál sería el límite de nosotros cuidarnos de llegar a la incredulidad y a la duda de la existencia de nuestro Dios? Es una muy buena pregunta. Yo creo que la clave está en no atribuirle a Dios despropósito o maldad. Cuando Job, por ejemplo, sufrió lo que experimentó en carne, ¿verdad? Lo que el autor nos dice en el libro es: Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Si bien es cierto que Job a partir de ahí hizo un montón de preguntas, pero no nacieron necesariamente desde la incredulidad.
sino al contrario, porque él creía en la bondad y el poder de Dios, él podía tener ese tipo de preguntas. El que no cree en la omnipotencia no se cuestiona la existencia del mal, porque al fin de cuentas cree en dos poderes supremos. Pero yo creo que el hecho de no atribuirle a Dios despropósito o maldad, peor aún, o no reconocer lo que dije al final de que a Dios le importan nuestros sufrimientos y está en medio nuestro con nuestros sufrimientos, es una línea que no deberíamos pasar porque sería ingratitud de nuestra parte. Eso es lo que podría decirte de entrada, aunque hay muchas cosas que la Biblia también añade. Por acá tenemos un par de minutos todavía. Vamos a terminar de este lado para luego ir de aquel lado. Bueno, ya está ahí el micrófono, si quiere puede hablar porque así ahorramos tiempo. Bueno, pues adelante. ¿Por acá quién era? Aquí. Doña Maggie tiene la mano alzada, sí. Hola, buen día. Me encantó lo que dijiste de Dorothy Sayers, porque para mí esa es una de las mejores respuestas que hay acerca del dolor. Te faltó decir al final que todo valió la pena. O sea, todo ese sufrimiento que el Señor pasó al identificarse con nosotros valió la pena. Ella termina la cita así. Pero lo que la hermana dijo acerca de todos esos cuestionamientos que se hacen en la palabra de Dios, los escritores, simple y llanamente es la transparencia con que ellos trataron sus propios dilemas y cuestionamientos que son naturales a todo ser humano, porque nosotros vivimos en un cuerpo de muerte. Ahora, esos son los primeros pensamientos. Los segundos pensamientos son aquellos que tú tienes que traer con la misma palabra. Sí. O sea, yo quería aclarar eso porque uno puede sentirse mal de, oye, yo siento dudas acerca de esto, o me pregunto por qué a mí, o por qué esto, por qué aquello, pero siempre es natural eso. Los segundos pensamientos tienen que venir contestándose con la misma palabra, porque Amén. Nosotros hemos gustado la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Eso se ve claramente en el Salmo 73, cuando Asaf comienza diciendo que por poco resbalaron sus pies cuando vio la impiedad de los impíos y cómo prosperaban. Pero luego termina diciendo que Dios es bueno, que Dios es justo. Acá, y una persona más del centro, que vamos a ver quién es, pero ya son y 31 aquí. Ok, si Dios no hizo el mal, pero tiene el control de todas las cosas, pudiéramos concluir de que el mal es perseguir el bien por medio del método incorrecto o de un propósito incorrecto. Bueno, C.S. Lewis escribió muchísimo de eso en su libro Mero Cristianismo, lo pueden leer. Y él dice que todo mal es básicamente la perversión de un bien. El mal no es algo objetivo, esencial. El mal es básicamente hacer cosas que son buenas de maneras o por motivos o en formas que son malas. En cierta manera es una degeneración, un parásito del bien, se nutre del bien. Y aquí con este hermano terminamos por el tiempo. Sí, gracias. Dando respuesta a lo que ella dijo, el libro de Job, al final, Dios le hace 15 preguntas a Job. No Job a él, porque dice, y Dios le habló desde el torbellino. En la vida, por causa del pecado, hay torbellinos en la mente. Y Dios tiene que hablar desde el torbellino y hacerle preguntas. Dios es un psiquiatra perfecto. Él comenzó a preguntarle, porque ya tenía mucho interrogante de Job. Dice, aunque yo te explique lo que te voy a explicar, no lo vas a entender. Y comenzó a hacerle preguntas desde la creación hasta el universo. Sí. Job quedó turbado y después le habló desde una tormenta. Así que ya el ver a Dios arriba, no las circunstancias, sino a Dios trabajando de una manera incomprensible, me crea un pensamiento más estable. Y Dios le habló desde la tormenta y le habló de dos seres que Él creó, el Leviatán y el Behemoth. Entonces, aunque Dios haga una explicación completa de nuestra situación,
no la vamos a entender. El hecho es confiar a pesar del dolor. Sí. No estamos en condiciones de conocer o entender los secretos del Altísimo. Pero oremos, mis hermanos. Yo dije al principio que no tenía una respuesta exhaustiva al problema del mal, de modo que nadie se puede sentir desalentado. Pero que tenía una puerta para una respuesta. Bueno, la puerta es nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida en la cruz, experimentando nuestro dolor para terminar con nuestro dolor.